Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Bienvenidos al devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo con todos ustedes. Bueno, quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Hemos estado hablando acerca de la fe. Quiero recapitular un poco acerca de todo lo que hemos venido hablando de este tema tan importante como es la fe. Lo primero que hicimos fue definir a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia, lo que significa la fe. Y dijimos que la fe es certeza, es convicción. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Son certezas y convicciones. Convicciones con respecto a Dios y sus atributos. ¿Quién es Dios? Y certezas con respecto a su palabra, con respecto a sus promesas. Eso es la fe. La fe está fundamentada en Dios y en su palabra, no en sentimientos, no en emociones, no en sabiduría de hombres, no en pensamiento positivo, no en fervientes deseos, no. Está cimentada la fe en Dios, en sus atributos y su palabra. También hablamos acerca de los enemigos de la fe. 3 enemigos de la fe: la duda, el miedo y la ansiedad. Jesucristo permanentemente hablaba de aquellos enemigos, diciéndole a sus discípulos, por ejemplo, con respecto a la duda, que por qué dudaban, que cómo no creían en él. Cuando Pedro se hundió allí en las aguas del mar de la Galilea, después de que Jesús extiende su mano y lo saca, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El segundo enemigo es el miedo. Y el miedo, dijimos que el miedo paraliza al hombre, no le permite pensar con claridad ni tomar decisiones acertadas. Cuando la persona se llena de temor en su corazón, entonces la fe se ve opacada. Y el tercer enemigo de la fe es la ansiedad, la preocupación, la angustia, aquella incertidumbre interna del alma que no nos permite confiar y descansar en el Señor. Hasta ayer estuvimos hablando acerca de las desviaciones de la fe y enumeramos 7 desviaciones de la fe. Una fe trastornada, una fe náufraga, una fe extraviada, una fe muerta, una fe fingida, una fe fundamentada en la sabiduría de los hombres y finalmente una fe reprobada. Y estudiamos a la luz de las Escrituras cada una de estas desviaciones de la fe. También estudiamos 3 ejemplos en el Nuevo Testamento de hombres que fueron reconocidos por su fe, hombres y mujeres que fueron reconocidos por su fe. Hablamos de la mujer cananea que Jesucristo le dice: oh mujer, grande es tu fe. Hablamos del centurión romano cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y hablamos también de la mujer que padecía de flujo de sangre, a la cual Jesús le dice: mujer, tu fe te ha hecho salva. Mire qué ejemplos tan hermosos de estos personajes en el Nuevo Testamento, a los cuales Jesucristo destacó por la fe grande y poderosa que tenía. Hoy y mañana vamos a estar hablando de una fe extraordinaria, de una fe sobresaliente. Para ello quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, el versículo
23. Marcos 9:23. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire qué hermoso versículo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quiero contextualizar un poco el marco de este versículo. Un hombre ha traído a su hijo que desde niño ha sido atormentado por un demonio. Los discípulos han querido liberar a este muchacho, han querido darle libertad a este muchacho, pero no han podido. Jesucristo se encontraba en el monte alto. Se había ido con Pedro, con Juan y con Jacobo. Allí se transfiguró delante de ellos, resplandeció como el sol y aparecieron a su lado Moisés y Elías. Luego de descender de aquel monte y de aquel evento de la transfiguración, Jesús llega al lugar donde están sus discípulos y viene y se acerca al padre de aquel joven y le dice: mira, mi hijo está atormentado por un demonio, lo he traído a tus discípulos, pero tus discípulos no han podido hacer nada. Y entonces Jesús confronta a este padre y le dice: si puedes creer, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bueno, el desenlace del evento es que Jesús libera a aquel muchacho. Jesús finalmente expulsa al demonio de aquel joven, quien recobra la cordura, el sano juicio, y se lo entrega a su padre finalmente. Cuando la gente se ha ido, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: maestro, nosotros ¿por qué no pudimos? Si hemos estado andando contigo durante algunos meses, si hemos visto cómo tú liberas a los endemoniados, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? La respuesta de Jesús fue: por vuestra poca fe. Mire, por vuestra poca fe. Y luego le dice Jesús a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir al monte que se quitara, que se echara en el mar, y el monte obedecería. Ahora, querida familia, Jesús no está hablando de una fe pequeña, no. Jesús está hablando de una fe que va en aumento, que va creciendo. Como el grano de mostaza, cuando es sembrado, se transforma en la mayor de las hortalizas y luego se convierte en un árbol frondoso, en un árbol fuerte, que inclusive da abrigo a las aves del cielo. Jesús está hablando de una fe que va en aumento, que va creciendo, que va madurando, que se va haciendo cada día más robusta. Esa es la fe sobresaliente que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Me encanta este versículo 23. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero, querida familia, tengamos mucho cuidado porque nos podemos confundir o nos pueden confundir con respecto a la fe. Quiero decir que no es fe. ¿Qué no es fe? Ya dijimos que es fe. Son certezas, son convicciones. Ahora miremos lo que no es fe. ¿Qué no es fe? Primero, pensamiento positivo. Yo entiendo que uno debe pensar positivamente. Entiendo que uno debe renovar el entendimiento. Yo entiendo que, como lo hemos hablado, como lo hemos enseñado en otras oportunidades, un hombre y una mujer de fe hablan un lenguaje de fe, hablan un lenguaje de bendición. Pero no significa que porque yo piense positivamente las cosas han de suceder. No, la fe no se limita solamente al pensamiento positivo. Sí hay que pensar positivamente. El apóstol Pablo escribe diciendo que lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que es digno de alabanza, aquello que es de nombre, pues en eso debemos pensar. Pero la fe no se reduce simplemente a un pensamiento positivo. Segundo, ¿qué no es fe? Un hablar positivo.
un expresarse positivamente. Y no estoy diciendo que no debamos expresarnos positivamente, pero la fe no se reduce solo a eso. Hable, confiese lo que va a suceder. Lo que puedas hablar se puede crear. No, la fe no se limita solamente a eso. Recuerden que la fe tiene que ver con Dios y con su palabra. No con la palabra del hombre, no con la confesión del hombre. Entiendo que el apóstol Pablo dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Lo entiendo perfectamente. Entiendo cuando el apóstol Pablo dice que por fe creemos y lo confesamos. Lo entiendo perfectamente. Pero la fe no se reduce solamente a la confesión positiva. No. Entonces, no es pensar simplemente positivamente, no es hablar simplemente positivamente. Y tercero, ¿qué no es fe? No es un ardiente deseo. No es simplemente desear con todas las fuerzas que suceda algo, que pase algo, obtener algo o que se abra una puerta y simplemente desearlo con todas las fuerzas. No, tampoco es fe. Aunque pueda hacer parte de la fe, pero la fe no se reduce simplemente al deseo. No se reduce al pensamiento, no se reduce simplemente a la confesión o a la palabra. No, recuerde, la fe es una fe de certezas y de convicciones. Por eso aquí Jesús dice, si puedes creer. No dice si lo puedes imaginar. No dice si lo puedes confesar con tu boca. No dice si lo puedes anhelar en tu alma y en tu corazón con todas tus fuerzas. No dice si puedes creer. Y si puedes creer es en Jesús, en la persona de Jesús, en sus atributos. Si puedes creer en sus palabras, en sus promesas, anclarte a esas verdades que Él expresa en su palabra. Si lo puedes creer, entonces al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Querida familia, con estas tres definiciones de lo que no es fe, yo quiero que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la fe sobresaliente. Es una fe de certezas, es una fe de convicciones, es una fe a través de la cual podemos ver la gloria de Dios e inclusive obrar milagros por medio de la fe. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, el versículo 22. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Mire, tened fe en Dios. Y aquí yo quiero puntualizar en algo. No se trata simplemente de creer en Dios. Se trata de creerle a Dios. Porque si usted le pregunta al común de las personas que si creen en Dios, la respuesta es sí, claro que creemos en Dios. Inclusive el Evangelio o las cartas de Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces no es simplemente el hecho de creer en Dios, es creerle a Dios. Y creerle a Dios implica conocer en sus atributos su voluntad, conocer en sus atributos sus propósitos y sus planes para nosotros y creer que esos planes que Dios ha diseñado son en usted sí, en usted amén, en mí sí y en mí amén, porque así son las promesas de Dios. No son sí y no, son sí y en Él amén. Entonces, mire qué lindo versículo. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Si hay algo que definitivamente, cuando hablábamos de las desviaciones de la fe, nos quedó claro, es que cuando ponemos nuestra fe en el hombre, en la fuerza humana, en la sabiduría, en la habilidad, inclusive en nosotros mismos o en cualquier otra cosa diferente a Dios, pues terminamos en un camino extraviado, en un camino perdido. Terminamos en una vida sin sentido, sin propósito, sin realización. Tener fe en Dios es el mensaje de Jesús
para aquellos que desean ser sobresalientes en cuanto a su fe. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.